Pues a todos, espero se encuentren bien. Bienvenidos a esta clase. Voy a compartir un ratito el escritorio para dar la introducción a esta práctica, ¿no? Y comentarles algunos detalles. Bien, lo primero que tienen que saber es que en esta práctica 9, bueno, en estas prácticas del segundo parcial, ya estamos analizando el funcionamiento de la Raspberry. Y esto se vuelve interesante porque ya tenemos un hardware que tiene más capacidad. Y en ese sentido, pues nos permite hacer cosas un poco más interesantes que iremos desarrollándolas a lo largo de las prácticas, ¿no? El objetivo de esta práctica es familiarizarse con la Raspberry Pi, sea 3 o 4. En Proteus podemos tener ambas opciones. Vamos a ver las configuraciones que tenemos en la Raspberry y obviamente sus diferencias y vamos a decidir con cuál de ellas vamos a trabajar, ¿no? Y también vamos a revisar el tema de los pull-ups y los pull-down y cómo eso afectan a las señales digitales que por lo general son generadas por botoneras. Entonces, bueno, debemos abrir Proteus y bueno, pues en Proteus obviamente no vamos a tener una imagen tan bonita quizás como Tinkercad, pero al menos solo nos van a aparecer los GPIOs. La versión, bueno, básicamente eso. Esta es la versión Raspberry Pi 4B. Como sabemos, pues tiene mejores prestaciones que la Raspberry Pi 3. De hecho, algunos cambios interesantes son el tema del HDMI. Tienes mini HDMI en vez del HDMI normal. Tiene un procesador ARM Cortex A73, a diferencia del A52, lo cual hace que disipe más potencia y por eso es que ahora tenemos un conector USB tipo C de hasta 3 amperios. Tenemos las conexiones a Wi-Fi, Bluetooth y también el Gigabit Ethernet USB 3.0. Y los otros eran, bueno, 2.0 y 3.0, ¿no? Los de acá. Eso básicamente. Y también obviamente la memoria ha incrementado un poco. Son algunas de las características generales. Lo interesante es que el Raspberry Pi Foundation mantiene el diseño del hardware en cuanto a dimensiones y distribución de puertos, lo cual lo sigue siendo compatible con hardware que pueda acoplarse a este tipo de arquitecturas, ¿no? Por ejemplo, ahora último estoy trabajando con gateways que se adaptan a Raspberries y lo interesante es que puedo trabajar con la 3 o la 4, por ejemplo. Listo, entonces en temas de cómo programar la Raspberry Pi hay mucho lenguaje, o sea, muchas formas de programar y muchos ejemplos en diferentes lenguajes, pero nosotros vamos a usar mayormente Python. Y aquí habla un poco de los GPIOs. Esta es la Raspberry Pi 3 y aquí está la distribución de pines. El día de hoy vamos a ver la diferencia entre usar el modo board o el modo ASM. Entonces simplemente es cómo nosotros vamos a identificar cada pin que queremos utilizar nada más. Obviamente eso está a nivel de Proteus, así que ya lo vamos a ver, ¿no? Es importante también que recuerden que el tema del pull-up es una resistencia hacia BCC, de tal manera que cuando tu switch esté abierto y presente alta impedancia, tenga por default un valor positivo, y cuando tú presiones, pues obviamente sea abajo, ¿no? Y por otro lado, los pull-down es una referencia a tierra, de tal manera que si tu switch está abierto, está con una conexión a tierra, y cuando lo cierras, pues se hace más BCC. Nada más, y bueno, pues ahora vamos a abrir Proteus. Básicamente esta práctica es un poco más rápida que las anteriores. Sí me gustaría que participe alguno de ustedes compartiendo su pantalla para darle indicaciones de cómo proceder. Y ya regresaremos a esta... Bueno, vamos a verlo de aquí una vez, ¿no? Verán, al igual que la programación en Raspberry, aquí podemos hacer el peripheral setup. Y aquí donde dice GPIO set mode, podemos elegir GPIO BCM o
board, ¿sí? Entonces BCM significa que tú vas a hacer caso a los nombres que están asignados aquí con color naranja, que son del IDE básicamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el pin 3 está el GPIO 2, el GPIO 3, entonces tú simplemente dices 2, 3, 4, 5 y obviamente se refieren a estos números, que no necesariamente es el mismo que está acá en el pin físico, ¿no es cierto? Pero sin embargo, si tú aquí en el código dices, no, yo quiero trabajar con el modo board, pones punto board y tú dices ahora, tú tienes que decir ahora esto, yo quiero trabajar con el pin 3. Entonces físicamente 1, 2, 3, aquí vas a conectar tu salida o entrada, ¿ya? ¿Por qué muchas veces se utiliza el modo board? Depende de las aplicaciones, pero hay que tener cuidado porque en modo board tú no sabes, el pin 2 por ejemplo es un power y tú no puedes colocar ahí una salida, ¿sí me explico? Entonces, por eso es que usualmente se emplea el modo BCM para evitar ese tipo de confusiones con pines específicos de alimentación o de comunicaciones, ¿ya? Dicho eso, pues ahora sí, si uno de ustedes quisiese compartir, pues le agradecería mucho para ayudar y hacer la práctica. ¿Sí me lograron escuchar? Sí, ingeniero. Ah, perfecto. Aquí estaba el volumen bajito. Ya, pues, Stalin, ¿nos quieres ayudar tú, porfa? Bueno, Ahí lleva la cuenta de los puntos de participación, me avisarás luego. Genial, entonces vamos a abrir Proteus. Ok, vamos a crear un nuevo proyecto, pero en una carpetita, porfa, ¿ya? Y si puedes, ejecútalo como administrador. No sé si lo hiciste. sí, sí lo hice. Ya, perfecto. Entonces ahora sí, por favor, ponle en Browse y busca una carpetita. Ponle práctica 9, porfa. Pero hazte una carpeta, ahí sí lo dice sistemas embebidos. Hay que poner una carpetita ahí. Tienes todo ahí combinado. Listo, entonces ahora sí, práctica 9. Perfecto. Ok, dale siguiente, porfa. Ahora vamos a Create Firmware Project y ahí vas a elegir Raspberry Pi. Podemos elegir la versión 4 o la versión 3 como prefieras. 4, muy bien. Y esta vez lo vamos a programar en Python 3 de Proteus. Y listo, damos siguiente y finish. Perdón. Y mira que en el Schematic Capture no es que se te abre a ti el tema de la tarjeta física, ¿no? Si vas al Schematic Capture solo vas a ver el conector. Si ves, ahí están todos los conectores. Y como tú puedes notar, si comparamos con el puerto, por ejemplo, dice, mira, los numeritos que están en los cables por dentro, 7, 11, esos son los pines físicos. Pero el nombre que está en el CS, esos números de ahí son los pines físicos. Y los de al lado, los que dicen GPIO, indican los del IDE, ¿verdad? Entonces justo ahí se ve la diferencia. Mira, los de adentro son los pines del PC board, perdón, sí, pines del board, GPIO board, mientras que los GPIO son los BCM, ¿ya? Esa es la diferencia. Listo. Entonces, bueno, ahí tenemos el hardware. Por favor, vamos ahora al agregar unos periféricos. Verás, el código que vamos a ejecutar primerito se llama, ahí les pasé el enlace, se llama blink1.py, está en Python, ¿ya? Ya, entonces vamos a usar exacto, lo copias y lo pegas ahí donde dice source code. Ya, verán,
ese código sí le puedes hacer un poquito de zoom, o si no, nos vamos ujú. Ya. Verán, ese código que ustedes están viendo ahora, solo con el scroll, bueno. Miran, la primera parte, perdón, el GPIO, RPI, GPIO punto, bueno, as GPIO, ¿no? Es para importar básicamente las asignaciones de pines. Luego también vamos a usar la librería sleep, ¿verdad? Time sleep. Y luego viene la definición de periféricos, como ustedes pueden notar. Aquí dice GPIO set mode y ahí está el modo BSM. Entonces nosotros vamos a hacer caso a lo que dice el GPIO, ¿verdad? Vamos a hacerle caso a los que dicen GPIO 4 y todo eso, y no al pin físico. Luego de eso se declara una variable global llamada LED, y a esa le vamos a asignar el número 4. Ese número 4, dado que ahí está arriba en la línea 5 como GPIO set mode en BCM, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese 4? Ese 4 es el pin físico o es el GPIO. Si vamos al Proteus, podemos responder esa pregunta. Miren, en Proteus, en el Schematic Capture, ¿tú tienes por ahí un cablecito que diga 4? No, no hay. Bueno. Si lo hubiese, ese no sería el que dice GPIO 4, porque estamos en BCM, ¿sí? Si quisiésemos trabajar en modo board, es decir, con los pines físicos, y quisiéramos usar ese mismo pin, ¿qué número deberíamos poner? No te estoy escuchando, pero cualquiera puede responder. En el 7 en general. En el 7, muy bien, ¿sí? Correcto, porque mira, el 7 físicamente está en el GPIO 4, pero como estamos en BCM, decimos 4. Si le hubiésemos puesto un punto board, iría 7. Vamos al código, porfa. Un ratito nada más. Y ahí está. Si ven, entonces si le ponemos GPIO.board, deberíamos haberle puesto 7. ¿Ya? Luego de eso, nosotros debemos indicarle si es entrada o salida, y por eso dice GPIO setup led1.gpio.out. Luego de eso, definimos el peripheral loop, que es un loop que vamos a definir nada más. Y ahí dice GPIO output led y le damos el valor de true para que se encienda. Y gracias a la librería Time Sleep, le ponemos Sleep 2, que da 2 segundos de delay. Y luego pues apagamos ese LED. Más abajo ustedes pueden ver que se define el main function. Y solo se dice def main, 2 puntos, y luego se manda a llamar a la función de peripheral setups, ¿verdad? Lo primero que hacemos es definir o configurar los puertos. Y luego más abajo en el main hay un while. Y en el while true nosotros llamamos siempre a peripheral loop, que simplemente enciende y apaga el LED en el while infinito. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es básicamente cómo lo vamos a programar. Entonces lo único que nos hace falta acá en la parte de Proteus es agregar un periférico. ¿Cierto? Entonces, ustedes pueden hacerlo como antes lo hacían normalmente, o si gustan pueden ir a Source Code y pueden darle clic derecho a donde dice GPIO 4, por favor. No, otra vez donde estabas. Hay una carpetita arriba. Bueno, donde dice RP14. Si la ves, eso ahí. Dale clic derecho en la carpeta y dale ahí donde dice Add Peripheral. Entonces, este wizard te va a ayudar a elegir qué periférico quieres agregar. Mira, puedes agregar motores de paso y otras cosas. Si tú despliegas ¿cómo es? En la pestaña que dice categorías, ahí hay uno que dice Breakout Peripherals. Y ahí te vas a encontrar botoneras, zumbadores, puertos GPS y bueno. Entonces vamos a agregar solo un LED, ¿ya? Ahí dice LED Blue, Green, Red, el que tú quieras. Sí, mira, y una vez que tú ya le diste Add Point Close, porfa, ya agregaste 2. Bueno, ok, 2 por si acaso se te queme uno, supongo. Puedes removerlo dándole clic derecho y eliminándolo, muy bien. Entonces vamos ahora al Schematic Capture, porfa, y ahí te debe aparecer, ¿sí ves? Entonces lo único que tienes que hacer es cambiarle ahí el nombre.
tienes que darle check donde dice lock, exacto, y ahí le puedes poner el nombre. GPIO 4, muy bien, ya están conectados, ¿sí ves? Entonces, si tú le das play ahora, debería empezar a aprender y a apagar el foquito cada 2 segundos. ¿Sí ves? Y listo, y ese es el primer código. ¿Alguna pregunta? Sí, yo ingeniero, disculpe una pregunta. Es que me demoré en abrir Claro. el Proteus porque justamente tenía abierto MATLAB, entonces se Ya, demoró. no hay problema. Si ¿Cómo quieres, se saca? comparte tu pantalla. No sé si Sí. me permites un ratito para ayudarle a Luis. Igual, ya como vieron eso, pueden ir haciendo la práctica 2 los que quieran avanzar, donde ya tienes que agregar un push button, entonces para que vayan avanzando. Yo le comparto pantalla. Ok. Listo. Perfecto. Ya, en el GitHub, ¿cuál código tenemos que Sí, es escoger? el primerito, que dice blink1.py. Ese es el primerito. Ya. Ese lo copias, porfa. Exacto. Y vamos ahora a Proteus. Y donde dice Source Code, lo pegas ahí, ¿ya? Ya está pegado. Ok. ¿Seguro? ¿Está todo bien? Mira, mira, creo que pegaste abajo de lo que Sí, estaba. ahí borré todo. Ahí sí, Ya, ya. ahí sí. Ok. Entonces, Ya. mira, ándate a esquema. No, aquí mismo, donde dice proyectos RP14. Creo que es RPI 4. Para Ah, verle igual. RP4, sí. ¿Ya? Ya, dale clic derecho y dale Add Peripherals. Dale clic derecho en la carpetita. Ah, Eso. ya. Y dale Add Peripherals. Y ahí ¿Ya? tú buscas. Exacto. Y en esa ventana donde dice Category, selecciona Breakout Peripherals. Breakout. Y ahí hay, mira, el millón, entre ellos las botoneras que vamos a necesitar en el siguiente ejemplo. Pero ahorita agrégate un LED nomás. ¿Este está bien? Solo quise LED. Cualquiera que prenda, que sea en el espectro visible, Ah, ya. que no sea ultravioleta ni infrarrojo. Le Entonces, ok, pongo a ponle Add. close. Sí, le das, ya se agregó, de hecho, mira, a tu Sí, izquierda ya se ve agregado. Le das sí. close y andate ahora, por favor, a perdón, claro, Schematic Capture. Y ahí tú cámbiale el nombre porque tienen que estar conectados en el GPIO 4. Entonces ahí está Ya. bloqueado, pero desbloquealo y ahí pones 4. GPIO 4. Listo. Correcto. Le das a aceptar y le das play, por favor. Y ya debería ejecutarse. Sí, ahí está. Ya, yo quería hacer algún cambio. Deja ver si... Ponle stop un ratito, por favor. Vamos Ya. a probar el modo board. Ponle stop y llénate el código, porfa, código fuente. Eh, ya. Ya, y mira, ahí donde en la línea 5 es donde nosotros definimos qué modo queremos usar de configuración de puertos, ¿no? Entonces vamos a ponerle gpio.board con mayúscula. Y como bien dijo Cristian, ¿no? ¿Así? Sí, correcto, exacto. Como dijo Cristian, entonces deberíamos, para que el LED que ya está conectado en el GPIO 4 no tengamos que moverlo, entonces debemos ponerlo donde dice LED 1 en la línea 7 igual a 7. Para que físicamente estén en el mismo lugar conectado, ¿no? Ahora sí le das play y debería funcionar igualmente. Sí. Correcto. Entonces, Cristian, ¿sí pudiste ver eso? Sí, mister. Entonces, ahí está lo que conversábamos. Ya depende cuál configuración ustedes decidan, pero por lo general nosotros sugerimos usar el modo BCM, ya que en pin físico, en modo board, muchas veces se presta que uno pueda hacer una correcta asignación de pines y, por ejemplo, puedas conectar un input donde hay quizás una salida. ¿Ya? Entonces, bueno, eso sería básicamente con este ejercicio. No sé si quieren continuar con el ejemplo 2.
Vamos al blink2.py ahora. Ponle stop primero. Eso. Ok, entonces en este código, vamos a analizarlo un ratito, ¿te parece? Mira, en este código es igual que el anterior, solo que ahora, mira, estamos en la línea 5 y 6 definiendo LED 1 y LED 2, o sea, vamos a usar dos LEDs, ¿ya? Y como está en modo BCM, significa que vamos a trabajar en el GPIO 4 y 17 como salida y en el GPIO 5 y 6 como entrada, ¿ok? Luego de eso, allá, como en el anterior no usamos el GPIO push up o push down, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son salidas. El push up, el pull up, perdón, y el pull down uno lo usa en entradas. Es por eso que en la línea 13 nosotros le definimos al botón 1 como GPIO in y también le decimos que active el modo pull down. ¿Qué significa eso? Que esa botonera, ¿a dónde debe estar conectado? ¿A VCC o a tierra? En el otro extremo. El pull down debe estar conectado a tierra, creo No, que era. yo sé. Ese es un pin de la botonera. Está conectado a Ajá. tierra, por supuesto. Pero la pregunta es, ¿el otro pin de la botonera a dónde debe estar conectado? Entonces, A VCC, a VCC. correcto, correcto, VCC. ¿Y qué pasa con el botón 2? Está habilitado al pull-up. Por tanto, el otro lado, el otro pin de la botonera, ¿a dónde tiene que estar conectado? A tierra. Correcto. Tal como está en la imagen que les estoy pasando de la presentación, ¿no? Si la puedes abrir, porfa. Sí. Un segundo. Entonces la imagen que les pasé en el chat justamente es la que estábamos viendo en la presentación y claramente se ve cómo está habilitado el pull up o el pull down. Ahí. Sí, exacto, mira, ahí está, ¿no? Entonces cuando tú usas el pull up, estás conectando el switch a tierra. Y cuando tú estás habilitando el pull down, tienes que conectar el switch a veces. Entonces eso lo tenemos que hacer cuando vayamos al schematic capture del Proteus, ¿ya? Entonces sigamos, por favor, revisando el código. Entonces miren, más abajito dice Peripheral Loop y en el loop simplemente preguntamos si GPIO Input botón 1 es verdadero, es true, o sea, está siendo presionado, entonces hacemos que el LED se encienda, caso contrario se apaga. Pero en el de abajo estamos haciéndolo al revés para que, de tal forma que cuando tú presiones cualquiera de ellos, encienda la salida. Pero es con lógica invertida justamente porque el otro seguramente está con un pull down. Claro, el del pull down es el de lógica invertida. Es el pull up. No, perdón, es el de pull up. Porque el pull up siempre está en BC6 y si tú aplastas se hace 0. Entonces, como siempre está en BC6, vamos a hacer aquí con el GPU input del botón 2 que se apague cuando esté en alto y que se encienda cuando es 0. ¿Ya? Entonces, si bajas un poquito más al main function, simplemente mandamos a llamar a peripheral setup y luego al peripheral loop en el while loop. ¿Ya? Eso. Entonces, en conclusión, lo que tienes que hacer es en Proteus, en el Schematic Capture, agregar, bueno, obviamente el código, pero agregar dos salidas LED y dos botoneras. Y una de ellas conectadas a pull-up y la otra a pull-down. ¿No se puede sacar esquemático también o lo construye así nomás? Perdón, otra vez. Que si se puede sacar como tipo esquemático como sacó este LED o se le toca construir componente por componente. No, si puedes agregar más. Vamos al código, al source code, al código fuente. Ya. Y dale clic a la carpetita, ese mismo, agrégale ahora otros periféricos. Clic derecho, ajá, y agrégale otro LED, si quieres Otro. del mismo color o como quieras. Mm, Y luego agrégale dos botoneras. La única botonera que nos ofrece el Peripheral Setup, no, perdón, este wizard es el que dice ¿Esa? Commentary Active Push Button, ¿sí ves? Sí. Commentary. Entonces es el único y está a pull down. Entonces tenemos que agregar y luego cambiarle la polaridad nada más, o sea, la conexión nada más. Ya. Agrégate dos. Dos. Ajá. Ya. Ya, pues entonces ahora cierres eso y vamos al Schematic Capture, por favor.
Entonces tienes que conectar los LEDs a los pines, como está en el código. 4 y 17 y 5 y 6 las botoneras. A ver, 5 y 6, botonera. Uy. No importa que quede así recuadro, ¿verdad? Que si no importa que quedaba así el recuadro este de aquí azul. El recuadro es para que cuando tú le des simulación te permita mostrarlo. O sea, preferiblemente ese cuadrito debe contener los periféricos que Ya. requieren observación o interacción. Ya, los LED, ¿a dónde eran? Ya, 4 y 17. 4 ya. GPIO 4, GPIO 17. Ok. Y las botoneras eran 5 y 6, ¿verdad? 5 y 6. Listo. Y aquí le cambio. ¿Cuál era de cambiar el VSC? Para hacerlo pull down. Ah, sí, el que está pull down es el botón 2 que está en el pin 6, GPIO 6. Ya. Aquí, ¿verdad? Ese de aquí le cambio por. Tiene un pull up. Ese tiene pull up. Por tanto, voy a conectarlo a tierra, el cablecito, y la resistencia va más VCC. Ah, perdón, es que sí, me había olvidado. Lo que pasa es que ese está habilitado ya el pull down. Ay, sí, cierto. Perdón, el pull up. Por tanto, no, está bien. Solo bórrale la resistencia nada más. ¿Ya le borra resistencia nomás? Claro. Y conéctalo a tierra. Sí, ponle a aceptar y conéctalo a tierra. Bórrale el VCC que está ahí. No, el otro lado. Ah, ya, sí, sí, Puedes ya. hacer una constante, sí. Ahí. Y conecta la tierra, exacto. Y el otro también borrarle la resistencia porque eso es lo interesante de la Raspberry, que no necesitas la pull up ni pull down, sino que ya te ofrece esa opción. Y ahí estamos bien. ¿Vean? Entonces, si tú le pones a ejecutar, vamos a ver que cuando tú presionas el botón 1, activa al LED, o sea, el botón del GPIO 5 activa el LED del GPIO 4. Botón 1, que es el GPIO 6. Ah, ese es el 2. Activa el del 17. Sí. Ya. Deja de presionar. Ya, y el otro, a ver, ahora es el 2. Bueno, el 2 que realmente es el 1. Sí. Ya, y ahí activa el LED. ¿Sí ven? ¿A todos les salió? Sí, ingeniero, sí le salió. Chévere. Entonces vamos ahora. Bueno, eso es el código normalito, ¿no? Vamos ahora a la función. A ver, esta era. Ya, hay la función eTime. Ya, interrupción por timer. Int time. Vamos a ver esa. Int time. ¿Está? Sí, entonces en la Raspberry también podemos hacer interrupciones, pero obviamente aquí es mucho más manejable porque estamos a más alto nivel y no requerimos indagar mucho en la arquitectura del hardware que vamos a usar, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, para usar las interrupciones por timer, vamos a usar el import threading. Vamos a usar la misma distribución de pines que el ejemplo anterior. Asimismo, vamos a definir la función int1, que es la que va a manejar nuestra interrupción. Y date cuenta que ahora lo que hacemos es llamar a GPIO output, indicar con qué salida estamos trabajando e indicar lo que vamos a hacer, ¿sí ven? Y luego terminamos con threading timer. Le ponemos el 2 indicando que se espere unos 2 milisegundos y luego llamamos a int1 diciendo que esa es la función que va a atender luego de que se produzca cuando finalice el tiempo, pero no son 2 milisegundos, sino 2 segundos. Con threading lo que estás creando es un hilo y dices que cuando termine los 2 segundos se ejecute init1, ¿ya?
Pero antes de irte debes ponerle start para que empiece a contar, ¿ya? Y asimismo vamos a definir ahora int2, que lo único que hace esta función es modificar el output del LED e invertir su valor digital, ¿verdad? Y antes de irnos, llamamos otra vez a threading para que cree otro hilo con timer de 4 segundos, que luego cuando pasen los 4 segundos llame a int2 y le damos start. O sea, cada vez que pasan los 2 o los 4 segundos, ese hilo se cierra y tienes que crear otro antes de irte, ¿ya? Si es que lo deseas, claro. Luego viene def peripheral setup, damos modo BCM, salidas LEDs, y también aquí creamos los threading de timer. ¿Sí ven? Aquí es donde tú creamos el primer hilo, bueno, los dos hilos primeros, que son los que van a llamar a la función init. Y cuando ya se termine el tiempo, se termina ese hilo, pero creamos otro. Cada vez se vive creando el mismo hilo de 2 y el otro para el LED 2 con 4 segundos. Y mientras tanto, mientras ocurre eso en paralelo, nosotros definimos un peripheral loop que simplemente imprima hola mundo cada 2 segundos. Y luego en el def main simplemente llamamos en orden. Primero peripheral setup y luego en el while loop llamamos simplemente a peripheral loop. En ningún momento nosotros llamamos a las funciones de interrupción por tiempo porque ellas se ejecutan de manera paralela cada vez que termina el tiempo. ¿Ya? Y de esa manera hemos creado ya dos funciones que trabajan en paralelo a más del main. Y este trabaja con el mismo esquemático, ¿verdad? Sí, correcto, con el mismo. ¿Ya hay que hacer alguna modificación en el esquemático o nomás al inicio? Nada más inicios. Entonces, puedes quitarle la botonera 2. Entonces verán, el ¿La LED 1, eliminó? o sea, no quitarla, sino ponerla para arriba porque está abajo, está siendo presionada. Ah, O sea, cierto. no afecta en nada, pero igual. Ya. Ok, dale play. Entonces lo que vamos a ver de entrada es que va a activar el LED 1 cada 2 segundos, que es el que está conectado en el GPIO 4, y el LED 2, que está conectado en el GPIO 17, se va a prender y apagar cada 4 segundos. ¿Sí ven? Listo. Ahora, algo interesante es lo siguiente. Ustedes pueden decir, oye, pero ¿y dónde está imprimiendo? Porque supuestamente está imprimiendo la mundo. Si tú te vas a código fuente, sin poner stop, ¿Aquí? vamos a, sí, darle depuración, por favor. Ese de O aquí. no, abajito ahí dice mensajes. Ahí dale clic, donde dice mensajes. Ah, ya. Ajá. Mira, y hácela para arriba. Y ahí vamos a ver nosotros lo que nos imprimiría por consola la Raspberry. O sea, esa es nuestra consola. Solo Sí. que no nos permitirá ingresar, por ejemplo, comandos por ahí. Pero va a ser por donde imprima cada vez que ponemos un print en la Raspberry. ¿Sí lo ven? Ahí va actualizando. Le agrego otro Lamundo, como pueden ver. Un segundo ¿Sí? que hace. ¿A todos les salió? Sí, mister. Ok. ¿El resto? Kevin, ¿estás aquí? Sí, aquí estoy. Ya. Sí, sí, Vamos al siguiente ejemplo entonces, ¿sí? ¿Todo está claro? Así es como vamos a crear interrupciones por tiempo. Ahora, lo que tenemos que aprender ahora es a crear interrupciones por eventos externos. Y para eso vamos al ping interrupt, ¿sí? Ping interrupt, que es el segundo ejercicio que vamos a hacer con interrupción externa. Ping interrupt, muy bien. Entonces, en este ejemplo, lo que vamos nosotros a tratar de hacer es que el código esté pendiente de un evento o de un periférico externo, ¿ya? Pero aquí hay que tener un poquito de cuidado porque resulta que en el ejemplo anterior no se notaba, pero aquí sí se va a notar que cada vez que tú llamas a sleep,
el procesador literalmente deja de hacer algo. Y muchas veces el evento externo lo deja para después. Pero este código que ustedes están viendo ahora está mejorado, ¿ya? Entonces, en primera instancia están los mismos puertos y solo que aquí llamamos a def my callback. Puede tener cualquier nombre la función, de hecho, cualquier nombre sin espacios. Y aquí lo único que se hace es llamar a GPIO output de LED para invertir su valor, nada más, ¿no? Vamos a ver ahora cómo es que se llama a los callbacks o a las funciones callback. Entonces vamos a Peripheral Setup y como tú ves lo que es costumbre, ¿no? Definir el GPIO Set Mode, BCM o Board, luego el GPIO Setup para definir salida a los LEDs y entradas a los botones con sus respectivos pull down y pull up respectivamente. Pero luego vamos a GPIO y le damos la orden de Add Event Detect, que detecte un cambio en la señal de botón, ¿ya? Y podemos hacer algo, podemos detectar si es un falling o un rising dependiendo del pull up o pull down que nosotros tengamos. Por ejemplo, si dice GPIO falling, detecta el cambio de 1 a 0, o sea, un flanco de bajada. Y si está como está en el botón 2, GPIO rising, detecta el cambio de 0 a 1 o un flanco de subida. Es mucho más eficiente detectar flancos que valores de estado, porque los estados puedes malinterpretarse y puedes hacer que, por ejemplo, una señal en alto puede interpretarse como que se ingresó muchas veces ese valor, pero en un flanco no, eso pasa solo una vez. Y mira que luego dice callback y llamas a la función myCallback. Bueno, puede tener cualquier nombre, pero ahí se llama la función, ¿sí ves? Entonces aquí estamos definiendo que detecte el falling o el rising y llame a callback, ¿ya? Y luego se le da un bounce and time de 300 milisegundos, que es como es para darle un delay, ¿no? O sea, que se espere 300 milisegundos para ejecutar la acción, para evitar hacer detección de entradas falsas. Por ejemplo, lo que les contaba hace un rato, el tema de los niveles, ¿no? Pero en Rising puede ser, porque a veces las botoneras son dispositivos físicos, mecánicos, electromecánicos, más bien. Y cuando tú presionas, realmente pasan una serie de flancos con transientes muy rápidos, pero para evitar esas espurias o ruidos de esa acción electromecánica, se pone el bounce time, ¿ya? De 300 milisegundos se recomienda según la literatura. Luego de ello, hemos definido la función mySleep, que es una función que hemos creado nosotros, y aquí simplemente llamamos a time. Con time, el CPU te retorna cuál es su tiempo en términos de milisegundos, ¿sí? Y luego nosotros ponemos un while en el cual hacemos la diferencia del time actual con el valor de start. Y si esa diferencia es igual al delay que tú quisieras que pase, entonces sale de ese while, ¿sí? Bueno, obviamente que sea mayor o igual. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre? Pedimos el time y digamos que te da 1000 milisegundos. Entonces tú dices, quiero que genere 100 milisegundos o un segundo. Entonces, cuando la resta del time actual con el time start, que era 1000, cuando el time actual sea 2000 milisegundos y el start sea 1, entonces vas a tener la diferencia que va a ser menor al delay que tú querías, que son los 1000 milisegundos, ¿no? Bueno, sería de hecho cuando tengamos los 1001. Y ahí sí la diferencia te va a dar un valor negativo, perdón, un valor menor al delay, perdón, mayor o igual al delay y ahí saldrá del while. Sí, es básicamente un artificio para crear un delay aquí. Pero no queremos usar sleep porque sleep ya vamos a ver si le cambiamos aquí la función como deja al final la detección de las entradas externas. Bueno, en fin de cuentas, luego viene peripheral loop, en el cual no vamos a hacer nada. Luego viene el def main, y aquí vamos a llamar primero a Peripheral Setup para, obviamente, inicializar los puertos y crear el Event Detect de las entradas externas. Y en el while true, lo único que vamos a hacer es llamar al Peripheral Loop, que no va a hacer nada. Imprimir hola, luego de 5 segundos imprimir otra cosa, luego de 5 segundos imprimir tiempo, y luego otro sleep de 5, y luego regresamos, ¿no? Entonces, como ustedes ven, en el while simplemente estamos imprimiendo y dando sleeps, pero en paralelo nosotros podemos prender, perdón, aplastar o soltar las botoneras, y eso tendrá que modificar en ese mismo instante las salidas digitales de los LEDs. Es como que tuviésemos dos procesadores, ¿no? Así, bueno, tres. Dos de los cuales hacen algo independiente y tras eso tenemos a alguien que está imprimiendo. Entonces ahora sí podemos usar ese código, por favor.
Ya está ejecutándose. Ok, entonces si vamos a Message, le das clic en mensajes abajo, vamos a ver cómo imprime el hola y todo eso. Ok, mira, si te das cuenta que a la derecha te salen los periféricos y tú puedes aplastar el botón si quieres. ¿Aquí? Ajá. ¿Sí sabes por qué te aparece ahí? Es por esos casilleros, o sea, estás habilitando el modo pop-up, creo que le llaman, ¿no? De Proteus, que son esos cuadritos azules que tú me preguntaste antes. Ah, cierto. Eso es preferible que esos cuadritos azules encierren los periféricos con los cuales el usuario va a interactuar para que pueda hacer uso de ellos. Ahora, no lo aplastes así, solo aplasta el botón, bueno, sí, aplástalo y suéltalo y debería cambiar la salida. ¿Sí ves? Aplástalo y suéltalo y debería cambiar el valor booleano de la salida. ¿Es que no te deja? Sí, ya presioné yo. Sí, me dijo. Hay que tenerlo presionado para que cambie. Si no, no Pero un cambia. ratito, no tan rápido. Es que también depende de la velocidad de la simulación Ahí de Deus. y ahí. Ya. Ajá, ahí lo detectó. ¿Y el otro botón también, porfa? Ya. Verán, pero quisiera dejar en claro la diferencia, ¿no? Ponle stop ahora un ratito. Y no vamos a usar ahora, ponle stop. Y ahora si cambiemos my sleep por sleep nada más, que es la que viene ya en la librería Time. Ya, esa de ahí se la llama... ¿Y esta? No, ahí no. Sí, puedes bajar un poquito más. No la vas a cambiar. Simplemente vamos a llamar sleep abajo. Mira, en Ah, ya. toditos, ajá, se llama my sleep, ¿no? Vamos a poner ahora sleep nada más. Ya, entonces miren, ahora vamos a cambiar a my sleep con la función que habíamos creado que les expliqué por sleep nada más, ¿ya? Démosle play y vamos a ver ahora qué pasa. Todo parece normal, igual te debería estar imprimiendo. ¿No te imprimió o sí? No, me salió. Bueno, sí. Ah, sí, está imprimiendo, ya. Ahora presiona y suelta el botón, porfa. ¿Cuál de los dos? ¿O Cualquiera, cuál? Ya. ya. Y dejemos ahí, esperemos un rato. ¿Sí ves? O sea, ahora si presiona el otro botón, si quieres, o cualquiera de ellos, otra vez, ya. Y esperemos ahora sí. Si ven, o sea, luego que él imprime, o sea, luego de que deja de hacer el sleep, él ejecuta la acción que tú le diste como una instrucción externa. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Vamos al main y aumentemos el tiempo si queremos, para que sea más notorio el error o el problema que estamos planteando, ¿no? Si le Ya, claro. ponemos 10, por ejemplo, cada vez que él deje de hacer el sleep de 10 segundos, él va a tomar en cuenta la acción externa que nosotros le indicamos. Y eso se debe a que cuando tú le llamas a sleep, de forma literal, él no hace nada. ¿Sí? Él no hace nada como CPU, está esperando que pase ese tiempo. Y cuando ya transcurren los 10 segundos, finalmente él procede a ejecutar, ¿no? Solo quisiera recalcar que aquí o sea, depende de qué nomás tengas activado en tu computadora. Por ejemplo, Luis mencionó que hace un rato tenía abierto MATLAB. Entonces, Proteus, mira que está súper lento. ¿Sí puedes ver el tiempo, cómo transcurre ahí? Sí. Ajá, entonces es por eso, por la cantidad de uso de RAM que estés, o uso de CPU que esté actualmente en tu computadora. Pero bueno, si se dieron cuenta, entonces si volvemos a usar ahora el código anterior, MySleep, solo agregarle MySleep y así mismo con los 10 segundos, vamos a ver que va a estar mucho mejor.
Sí, ahorita imprimí un poco más rápido. Correcto. Pero date cuenta que él no espera a que pase todos los segundos para recién ejecutar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, por mi lado no. Ok. Listo, entonces vamos, bueno, ahora viene una actividad adicional. Em, bueno, vamos a continuar con la siguiente, ¿no? Bueno, básicamente esos son los ejemplos. Ahora el que nos hace falta es el de ejemplo serial, ¿ya? Entonces, en este caso, ejemplo serial nos va a permitir a nosotros hacer uso de los pines TX y RX que tiene la Raspberry, ¿ya? Entonces miren que aquí llamamos a import time, perdón, import serial, y como en programación en Python se define primero el baud rate y con serial definimos el puerto, ¿no? Por default definimos con def serial 0 y le enviamos como parámetro, estoy hablando de la línea 9, claro, definimos el baud rate que vamos a trabajar. En este caso 115.200, pero podemos usar cualquiera, puede ser 9.600 y todo eso. Luego de ello damos un sleep de 300 milisegundos para darle tiempo a la Raspberry que se configure. Y luego de eso vamos a definir recibir, ¿ya? Recibir simplemente le damos como parámetro, bueno, por default va a recibir un true. Ok, creamos una data en vacío en la línea 13 y luego en el while de la línea 14, en el while true, preguntamos por ser. Si se dan cuenta que en la línea 9 creamos a ser, que es el puerto serial, y de ahí en adelante, cada vez que queremos leer o escribir en ese puerto, ponemos ser.getChar si queremos obtener un carácter, o también ser puts para escribir mensajes, ¿ya? Entonces en la línea 15, por eso es que ponemos input, que es una variable, es igual a ser getChar, ¿sí? Y nosotros preguntamos por echo. Si echo es true, como por default nosotros les pasamos como true, ponemos luego ser putChar input, o sea, simplemente es para que nos escriba en el puerto serial lo que vamos ingresando por consola. Simplemente es un eco para dar un feedback al usuario de que está ingresando correctamente algo, ¿no? Y esto de aquí espera hasta que el input sea el salto de línea y finalmente retorna el dato. ¿Sí ves? Pero si no hay un salto de línea, simplemente vamos agregando a data el input. ¿Sí ven? O sea, se va creando un vector de caracteres y cuando tú aplastas el enter, él retorna todo ese string. ¿Ya? Eso es lo que hace recibir. ¿Sí? O sea, de paso, tras que está formando un vector de caracteres, te va imprimiendo lo que vas ingresando para activar, darte una forma de eco, ¿no? Luego de eso está la función en la línea 23 llamada println, cuyo trabajo es recibir el mensaje e imprimirlo con un salto de línea, nada más. ¿Sí? Entonces date cuenta que le envías un mensaje y él pone ser puts y escribe el mensaje agregándole al final un salto de línea. Y luego le da un sleep de 200 milisegundos. Pero también está la función print string, que simplemente recibe el string e imprime lo que recibe nada más, ¿ya? Entonces print de la línea 27 y print ln de la línea 23 son lo mismo, solo que el de la línea 23 agrega un salto de línea. Luego de ello vamos a def main y ahí en un while true simplemente imprimimos hola, ¿cómo te llamas? Y luego llamamos a la función recibir, ¿ok? Y recordemos que la función recibir se queda ahí en un while, ¿no es cierto? Se queda ahí directamente en un while hasta que presiones enter. O sea, estaremos estaremos, ¿cómo se dice? Lupeados en la línea 37 hasta que se presione un enter. Luego de eso se imprime bienvenido y el texto que tú hayas escrito, ¿ya? Luego más abajo, bueno, y eso es todo. ¿Sí? ¿Podemos usar esa función, por favor? Ese código.
Ah, tú abriste el serial.py. Sí, en .py. Ok. Ah, porque hay otro ejemplo, ya lo vamos a ver luego, que se llama ejemplo serial.py, que ahí hacemos una validación del texto ingresado. Entonces, dale, ya, pero antes de ejecutarlo, acuérdate que aquí vamos a usar los puertos seriales, ¿no? Entonces vamos a tener que agregar el virtual terminal en el schematic capture port. Ya. Entonces ahí tenemos los pines TXRX, que son, a ver, aquí no está. Y acá son el 8 y el 10, los puertos físicos 8 y 10, que son TXD y RXD. Ah, sí. Ajá, el TXD va conectado, esos dos. El TXD va conectado al RX del Virtual Terminal y al revés el otro. Listo. Ya hice el inicio. Sí, por favor. Escribo algo. Sí, cualquier cosa. Sería error. Ah, ya sé cuál es el error. Anda tu ratito al Schematic Capture, porfa, y Ya. dale doble clic al Virtual Terminal. Y debemos colocar el mismo baud rate, que es 115.200. Abajito donde dice baud rate, no, ahí no. Abajo donde dice baud rate, ajá, debes seleccionar el mismo Ah, sí. baud rate que pusimos en Python. Ya. Ajá. Ok, entonces ahí pones algún texto. ¿Algún texto o dijo texto? Algún texto, algún texto. Ah, Entonces ya. date cuenta que a medida que vas ingresando textos, Ya. exacto, o cualquier cosa, a medida que tú vas ingresando algo, él te está activando un eco, o sea, te está te está imprimiendo cada carácter que vas escribiendo. Y de paso va formando un array de chars. Cuando tú aplastas el enter, ahí deja de recibir los datos y te imprime todo. Y luego regresa otra vez. Listo, entonces eso es algo interesante que ustedes pueden utilizar cuando te comuniques, por ejemplo, con algún microcontrolador que te envíe alguna trama. Pero lo interesante también sería validar esa información, ¿verdad? Por ejemplo, en comunicación serial nosotros validamos que envías una trama específica. Entonces, para eso tenemos otro ejemplo más que está en el GitHub, que es el llamado ejemplo serial.py. Es una versión, es la misma versión, de hecho, solo que ahora se le agrega una validación nomás. Ejemplo serial, dijo. Correcto. Entonces, mira, es el mismo código, solo que vamos al main un ratito, por favor. O sea, es todo igualito, solo que en el main, en el while true, perdón, llamamos a recibir básicamente, que es el que está esperando a que presiones el enter para tomar ese string, y luego llamamos a verificación, que es la nueva función que está creada en este ejemplo. Si vamos más arriba y buscamos verificación, está ahí, y lo único que hace verificación es recorrer, ¿verdad? Recorrer en este caso a un
a un vector de strings y buscar y comparar con todos si es que se parece al texto ingresado, en este caso el nombre, ¿no? Entonces, como tú puedes ver, nómina está creada en la línea 11 como un vector de string que tiene sus nombres. Y en la línea 12 también se creó un vector de string que tiene claves, ¿ya? Entonces, cuando llamamos verificar, le hacemos un recorrido desde igual a 1 hasta el tamaño de todos esos textos que están ahí en esos array. En este caso son 4. Y lo que hacemos es preguntar if name, el name que tú le estás enviando a verificar, si es igual a la nómina en la posición i. Si encontramos una coincidencia con cualquiera de esos 4 nombres que están allá, puede ser más nombres de hecho, entonces imprimimos hola y el nombre, damos un sleep de 200 milisegundos y luego le preguntamos cuál es el password y date cuenta que volvemos a llamar a la función recibir, ¿no? Entonces en la línea 20 recibir hace que se lupee hasta que presiones tu enter, ¿no? Luego de 200 milisegundos, luego que obviamente presionas un número de password y das enter, da 200 milisegundos de sleep y luego llamamos bueno, hacemos el mismo procedimiento de arriba y empezamos bueno, no el mismo procedimiento, simplemente preguntamos directamente si el password que ingresó es igual a la clave en la misma posición donde se detectó que está el nombre de la persona que ingresó. Por ejemplo, si yo puse mi nombre, Víctor, me bota ahí igual a 4. Entonces no hay que volver a hacer la búsqueda, sino directamente en la línea 22 preguntamos en clave en la posición 4 y obviamente compara si la clave es la mía, pues por supuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues responde con welcome to Spol, caso contrario, password incorrect, y luego da return, y regresamos otra vez a pedir el nombre, ¿ya? Entonces, date cuenta que esto simplemente hace una validación del nombre. Si quieres, ponle en el código, ponle tu nombre y un password cualquiera, o borra un nombre y pon tu nombre. Aquí no, sino en Ay, el sí, Proteus. me la guié. Ingeniero, ¿Sí? tengo una duda, pero no es respecto a esto, sino respecto al Virtual Terminal. Ahí solo se pueden mandar chars, porque yo la otra vez estaba haciendo pruebas, estaba intentando mandar, por ejemplo, float o int y no me salía nada en pantalla. Pero si yo mandaba un char así con el array, ahí sí o sea, ahí sí aparecía en el Virtual Terminal. Tienes que poner el mod D o el mod F. ¿Sí lo pusiste así? ¿Cómo se hace eso? Cuando tú imprimas un valor, en la parte del print, vamos a buscarlo aquí en Python también. A ver. O sea, eso también estuve intentando hacer con los códigos que de la práctica anterior, pero ahí creo que no había ahí también había para poner eso, lo que usted dice. Creo que sí estaba. Ah, no, pero la práctica anterior era el lenguaje C. Este es el único con Python. No, pues, Pero, o pero sea, sí. yo le preguntaba por el lenguaje C. Ah, ya. Ya, vamos a ver. El lenguaje C sí estaba. Ya, ¿sí te imprimió y te validó? Ah, no, ahorita no tengo el programa. O sea, es con el Estoy de la hablando práctica. de Luis, pero ya voy a ver el A ver, ejemplo que tú me dices. eh, A ver, dame un segundito. No me aparece el visor. ¿Cómo le hago para sacar el visor? ¿Qué cosa? No me aparece la pantalla de ingreso. Ah, sí, ándate ¿dónde era? Herramientas, creo que era en Vista. Sí, por ahí creo que Decoración. era. En design es. Ah, en Design. Diseño. ¿Aquí? Diseño.
¿Qué se dice? De- Aplicación. No, depuración. Ah, en debug entonces. Depuración. Ahí dice Ya. al final. Abajo. Ah, sí, sí. Ah, sí, en debug. Ahí está. Mm, A ver, en el ejemplo anterior de programación en C, teníamos returns. ah, ujú. Creo que sí teníamos. Un ratito, voy a buscar acá. Int, no tengo ese. Float. Ya, porfa, podemos avanzar. Mira, aquí está lo que te iba a decir, Cristian, no es Cristian, Stalin. Mira, Stalin, en el chat puse, mira, debes ponerlo así. Pones printf, pones el string y pones mod d si es entero, o mod f si es float, y luego al lado, coma, y al lado la variable, o el número en tal caso. Y ahí te debería imprimir. ¿Sí lo estás viendo, Stalin? Sí, sí estoy viendo. Ya, eso tienes que hacer. Luis, listo, entonces sí te funcionó chévere. Sí. Ahora mira, el otro ejemplo que vamos a revisar ahora es interesante porque vamos a hacer uso, Stalin, igual luego me cuentas cómo te va, ¿no? Vamos a hacer uso de un motor DC, ¿ya? Entonces, vamos a agregar un periférico adicional ahora. Vamos a agregar motor DC. Vamos a código fuente. No, ahí no, a código fuente. Y vamos a agregar directamente para no perder mucho tiempo agregando Ah, ya, sí. periféricos. Aquí. Sí. Y le vas a dar donde dice, por ahí hay un motor DC, creo, o no hay. A No, no hay. ver. No, no hay. Entonces No. despliega category y mira qué más hay. Sí, acá está Motor, motor control. motor control S. Ya, Uy, vamos a poner ese, ¿ya? ya. Ok, verán, ese es un motor controlado por el L298. Este motodriver te permite controlar el motor en dos direcciones. Bueno, dos motores en dos direcciones con velocidades diferentes. Bueno, velocidades controladas por PWM. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a abrir el código que está en GitHub para ver en qué puerto están los puertos de dirección. Entonces, vamos donde dice práctica 9. Ah, ya. Y vamos al que dice motor, PWM motor, PY. ¿Ya? Ese es el código. Mira, en este código es interesante porque vamos a generar una salida PWM. Entonces, chévere, porque antes, ¿te acuerdas todo lo que teníamos que entender de la arquitectura para poder generar un duty cycle y tanta cosa? Acá es mucho más sencillo porque obviamente estamos a más alto nivel y podemos darnos el lujo de usar, en este caso, lenguaje de alto nivel sin entrar mucho al detalle de la arquitectura. Entonces, bueno, vamos a usar igual el modo BCM, import time, el GPIO, por supuesto. Y la diferencia es que en la línea 7 nosotros ponemos GPIO setup PWM, que es un pin nada más. PWM es el pin 12, ¿ok? Y simplemente decimos que es salida. El P1 y el P2, que van a ser los de control de dirección, también son salida. Y la diferencia es esta, que a la salida que es PWM, o sea, simplemente es un nombre, lo que está en la línea 4 es un nombre nada más, no significa que ya es PWM como tal, no. Sino en la línea 10 ya se convierte en PWM cuando llamamos GPIO PWM y le decimos qué pin queremos que tenga ese modo de comportamiento y le decimos con qué duty cycle, con qué frecuencia, perdón, queremos que trabaje. ¿Sí ven? Entonces en ese momento la salida PWM, que es el GPIO 12, se convierte en una salida PWM. Luego de ello, hemos creado en este caso, el atributo servo, ¿no? Bueno, perdón, hemos creado el objeto servo y a él le vamos a poner start para que empiece a generar la señal PWM
Y luego, pues, con GPIO output, P1 true y P2 false, seteamos una dirección. Siempre, cuando usemos los motodrivers, él tiene 2 pines de dirección y siempre tienen que ser opuestos de forma lógica para que el que está en false le entregue ground y el que está en true le genere VCC, y de esa manera se genere la diferencia de potencial que polariza el motor y lo haga, en este caso, moverse. Luego de eso vamos al while true y vamos a estar en un for, nada más, que empieza a decrementar, ¿no? En este for, a medida que empieza a decrementar, vamos a ir cambiando el duty cycle del motor, ¿ok? Con un sleep de 200 milisegundos por interacción. Y luego cuando termine las 100 interacciones, vamos a darle un sleep de 500 milisegundos y vamos a entrar a otro for. En este caso, en otro for, claro. Y en este caso vamos a ir reduciendo, perdón, incrementando, en este caso vamos a ir incrementando el duty cycle. Y porque estamos enviándole simplemente change duty cycle y arriba estaba change duty cycle 100 menos i, si se dan cuenta. Entonces antes estábamos reduciendo, ahora estamos incrementándolo. Así mismo con un sleep de 20 milisegundos, perdón, no eran 200 sino 20. Y luego damos un sleep general de 500 milisegundos. Y lo que vamos a hacer al final es cambiar la dirección. ¿Sí? O sea, si al principio estaba incrementando su velocidad y decrementándola en un sentido, luego cuando llega a la línea 26 y 27 le cambiamos la polaridad al motor y debería ser lo mismo pero para el otro lado porque estamos en while true. ¿Ok? Entonces, por favor, copiamos ese código y nos aseguramos de que el GPIO 5 y 6 estén conectados en las direcciones de los motores. Ya, ingeniero, una consulta. Este es el duty cycle, ¿verdad? No, Según esa es la frecuencia. ¿Dónde estaba el duty cycle? A donde dice Change Duty Cycle. Más abajito, en la línea 19. Ahí dice Change Duty Cycle. Aquí Un define el atributo de cero. ya. Sí, estaba confundido con el de arriba. Ya, esa es la frecuencia, 50 Hz. Te falta copiar más abajo, creo. No, de todo. No, está bien, perdón. Ok, antes de... No, pero... ¿Ya le pusiste play? Todavía no. No. Ya, haz un poquito más grande el motodriver, porfa. Y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Ustedes sí saben cómo funciona el L298. ¿Se lo han usado? Yo no, ingeniero. Yo tampoco. L2... Pero no era el... sí, el L298. Sí. A ver, un ratito. Bueno, verán, ese driver, obviamente se lo ve más chévere cuando viene en tarjeta. Pero de manera general... A ver, un ratito, a ver. Ustedes típicamente lo habrán conocido así, seguramente, cuando trabajan con Arduino y eso. Ay, no me deja copiar. Ahí está, ya. Me lo envié 2 veces sin querer. Pero el L298 realmente es el chip que está ahí. O sea, no es toda esa placa. Esa placa ya tiene que los diodos... Tiene unos diodos de protección para el motor, que ya tiene capacitores y todo eso. ¿Ok? Pero ese chip es el L298 y ese tiene los accesorios que ustedes ven ahí, ¿ya? Verán, los pines IN1 e IN2 son los de dirección para el motor 1, el que está conectado en el out 1 y out 2, ¿ya? Ese motor se polariza con esas direcciones IN1 e IN2 y siempre deben ser complementarias, o sea, si IN1 es 1, hace que el out 1 sea VCC, pero VCC del motor. Este chip trabaja con una fuente para las señales y trabaja con una fuente independiente para controlar el motor. Es una interfaz de control de motores con fuente independiente. ¿Qué significa eso? Que la fuente del motor, mira, ustedes pueden ver ahí que dice 9 voltios, ¿no es cierto? Y eso es chévere porque, mira, muchas veces nosotros cometemos el error de energizar el motor con la misma fuente del microcontrolador. Y a veces esos motores consumen mucha corriente y hace que el micro se reinicie.
Pues entonces, cuando él te da la posibilidad de conectar en BS una fuente independiente para el motor, puedes conectarle una fuente de 9, de 12 voltios, de 24 voltios y darle más potencia al carrito que vayas a mover. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, tiene una fuente de 9 voltios, que es la que va a energizar al motor. Y cuando IN 1 sea VCC, o sea 1, OUT 1 va a tener 9 voltios. Y cuando IN 2 sea 0, OUT 2 va a ser ground. Lo único sí es que este L298 comparte la tierra para ambos circuitos. Sí, a la derecha está el circuito de potencia que controla el motor y a la izquierda el circuito de control que viene desde el micro. Pero cada uno tiene su propia fuente, pero comparten tierra. Si no, pues ahí tendríamos problema de mala referencia a tierra, por ejemplo. Entonces, para resumirte, ¿qué significa eso? Que el IN1 debería estar conectado en el GPIO 5, aunque ya lo está, ¿verdad? Y el 6 y el otro en el GPIO 6. Como está en el código. ¿Podemos ver el código, porfa? Creo que A ver, dame un segundito. Ya. 5 y 6. Vamos otra vez al esquemático. Porfa. Ya, el IN1 tiene que estar en el 5 y el IN2 ya en el 6. Muy bien. Pero verás, ahí hay una cosa. El problema está en esa puerta XNOR. Esa puerta XNOR es para cuando tú utilices, por ejemplo, si tú solo quieres usar un pin para controlar la dirección, él solito genera el complemento en el otro pin. Recordemos que la XNOR es una puerta not configurable. Eso lo aprendieron en digitales ustedes. Entonces, si tú lo dejas siempre en 0, cualquier valor que venga a la entrada, él lo va a hacer, lo va a invertir. Por ejemplo, si tienes 1 con 0, te va a botar, si tienes 0, lo va a dejar pasar igual. Pero si tú le pones BCC, ahí sí lo invierte. Entonces ahorita simplemente lo que está haciendo es, por ejemplo, ahí tendríamos que conectarlo a BCC nosotros. Por eso fue lo que nos dimos cuenta en el otro paralelo. Entonces saca nomás la puerta XNOR, la primera, la que dice 1, 2, 3. Esa, quítala, por favor, para poder trabajar directamente con los pines negados. Y conecta ese cable hasta allá. ¿Cuál? ¿Este de aquí? Ajá. Ya, bueno. Desde el otro lado. Ahí. No, ahí no. No, Perdón, aquí. tampoco. Es que estás conectando en el otro lado. Al revés, creo que es de acá a acá. Ah, mira, es que ya está el puerto GPIO 6 abajo. Sí, por eso yo le puse el GP. Yo le puse el de aquí, el de este 6. No, era en el de arriba. ¿En este? Claro. El de abajo quítalo. O cámbiale el nombre. Ese era el 21. A ese sí. Bueno, déjalo como estaba, 21 entonces. Ya. 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 Ya, el GPIO 6 tiene que ir hasta el pin 7 del L298. ¿Así? De ahí deberíamos ya poderlo controlar. Entonces, si tú le das play, el motor va a girar primero para un lado y luego va a girar para el otro. Solo por más de un periférico. Espérate un ratito, nos faltó el PWM, que es el pin 12. El pin 12 va al enable. Pin 12. Ajá, va al enable A. El enable A es el que controla la velocidad del motor 1. Este, el GPIO 4, GPIO 20. Pero este aquí sí va a GPIO 4, ¿verdad? No, vamos a ver el código. A ver. El 12. 12. Igual se cae. Perdón. O sea, sí va a moverse, pero es que le estás dando 100%. Él va a pensar que estás enviando el duty cycle de 100. ¿No es porque estoy ocupando acá también el 4 y el 5? Claro, sí, mejor quítalos. Ajá, eso también es. Ok, o lo conectas, aunque te podría botar error luego.
Bueno. Veamos. Yo está usando el 6. Ah, el otro también. Te falta Sí, acá. Este. Ahí dale play. Entonces lo que les tiene que salir a ustedes Ahí está. es cómo el motor empieza a incrementar su velocidad. Eso es durante el primer for, ¿no es cierto? Que son 100 interacciones de 20 milisegundos que te dará unos 2 segundos, ¿no es cierto? Luego a los 2 segundos él empieza a desacelerar. Y luego cuando ya termina, cambia de dirección. ¿Sí está cambiando de dirección? Sí, sí cambió. Ok. ¿Ya? Ahí está. Ahí marca negativo, el giro negativo. Correcto. Si lo ven, entonces es interesante porque el driver aísla la parte de control con la parte de fuerza. Sí, oye, no veo que cambie de dirección. Sí, abajo también se ve con la polaridad más y menos. Ahí está desacelerando. De ahí se va a la polaridad menos, o sea, sentido contrario. Ah, bueno. Ahí empieza el otro lado ya. Ingeniero, ¿para qué son esos que dicen sense P? Ese es para censar la corriente que consume. Ponle ahí una... ¿Qué le podemos poner ahí? Ah, ponle un osciloscopio. Un Ya. osciloscopio. Sí, ponle. Ese es para censar la corriente, verás. Eso yo he visto que usan en robótica para, para evitar quemar el motor, creo que lo suelen usar. Por ejemplo, los robots sumos. Creo que lo usan así. O creo que es para detectar cuando el motor se choca, porque cuando se choca dispara la corriente, entonces ellos cogen y retroceden. Lo que vamos a ver es que la corriente en el arranque, obviamente no sé pues si el simulador sea tan exacto, pero si fuera tan exacto, el sense A sería. Si fuera bien exacto, nos mostraría como que al principio la corriente se dispara y luego empieza a caer. No tiene el mismo nombre. ¿Por qué le pones dos? Solo el motor del uno nomás porque el otro está apagado. Ah, ya, sí, es verdad. Ajá. Ya, sensa. Ahí. Sí, ajá. A ver, dale play. Pues digo, depende de Proteo. Si Proteo lo tiene bien chévere el simulador, como para mostrarnos la corriente, desactiva el resto. Pones en off los channels que no usemos. Es que no le va a salir ingeniero porque tiene otro nombre. Está conectado al Sí, GPIO. Dice, sí, eso estaba viendo, es el 17. Pero le puse un nombre ahí, él creo. Sí, No, ese. por eso yo Ah, pensaba que es el cable. Sí, ese GPIO que lo cambia a CNSA. Simón, ponle ese nombre. sí, porque luego se va al micro. Bello. Pero puede ser un texto ese, ¿sabes? Ah, bueno, dice. Ahora ahí. Ah, ya desactivaste todos. Aumentale el tiempo en el time dip, en el horizontal, ponle un poquito más a la derecha. O sea, dale como que una ventana más de tiempo para ir viendo la transición. Debería aparecer algo. ¿Dónde? ¿En ese? Sí, en el naranja. Abajo hay un selector, muévelo como que más a la derecha, dale como que... Ahí. Dale a 100, perdón, hacia la izquierda, 100 milisegundos, ponle. O 200 milisegundos, hacia la derecha. Ah, sí, micro. Micro está a la derecha. Ahí está. Sí, por eso te decía a la izquierda, perdón, a la izquierda, a la izquierda. Ponle 200 milisegundos. A ver, ¿izquierda o derecha? Porque mi derecha es donde le moví. Izquierda, 200 milisegundos, izquierda. 200 mili. Ahí deberíamos, sí, más a la Ahí izquierda está. está, más para ahí. Sí, 200 mili. Pero no Mm, hace, ¿No es DC? o sea, sí está bien, es AC, pero no veo que cambie. Bueno, como es una Por- simulación, supongo. No está centrado tampoco. Bueno, no importa, ponle DC, a ver, ponle DC. Deberíamos ver Moviendo la cómo... No, tampoco perilla, cambia. sale cambio. Pero no sé qué. Candela. Ah, claro, ese es el voltios dip, pero pues
Puedes O sea, buscar. si se le cambia, sí hay cambios, sí hay variación, tanto en AC como en DC. ¿En serio? ¿Con ¿Ya cuántos cuánto? voltios diff? En AC con 0.13, sí se puede ver. A ver. Entonces es una corriente bien chiquita. O sea, 130 milivoltios dirías, ¿no? ¿Cierto? Mueve la Sí. perilla de voltios diff a 10, por ejemplo. Sí, muévela a la derecha a 10. Ya. Ahí tú dices Mucho. No, en 0.13. milisegundos, va milivoltios. Sí, ahí ya se empieza Ah, a ver más, el más, cambio. más abajo todavía, entonces. Más Bájale arriba, entonces. más a la izquierda. Ah, ya. No, más arriba. Y en Punto. AC. Por Ahí, ahí. ahí. Ahí Y ponle AC. acércale con el scroll y ya te sale. En AC. Con este. AC. No, 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 AC, el selector. La derecha. No entendí a la derecha. ¿Cómo a la derecha? O sea, abajo, en Channel A, hay, sí hay en AC. Acércale, a mí se me sale. ¿Sí? Mira, se Ese entrena nomás. simplemente ajusta, no, eso ajusta el movimiento. Sí. Ya, y para hacerle más grande, entonces, con ese. Con voltios diff, Sí me acuerdo. tú haces, aumentas la escala. O sea, cuánto vale ¿cómo es? Cada casillerito, cada cuadrito. Pero no cambia la velocidad. A mí se me cambió, profe. A ver, Que, para que proyecte. Ajá, porque no me sale. Ya. si es mentira te pongo 0. No, de verdad. Ahí está. Dice, man. Entonces debe ser el nombre que le pusiste. Ah, sí, oye, sí, qué chévere. En DC también. Pero Era- entonces, ¿dónde se hizo la modificación? Y solo le jalé de A, directamente le puse aquí. Sí, a ver, Oye, y mira, y tú puedes ahí ver el Duty Cycle. Pon el PWM, pon el PWM en otro canal, Kevin. Allá. Ya. Con esto. Pon la señal PWM en otro canal para que vean también cómo varía. Era un GPIO 12. Sí, ajá, ese es el PWM. Ah, eso te saldría mejor, Luis. Copiar nomás. Copia el conector. Por ejemplo, así hizo Kevin ahorita. Copió conector. Ya. Ahí deberíamos ver cómo cambia el Duty Cycle. Pero está apagado. Ahí prende el D. Ah, el B, ¿no? Ah, chévere. Ah, era el B, el bus del C. Ah, sí. Pero mira, bueno, ahí está. Es que está bien, mira, cuando él pone en alto es que le dice mueve el motor y ahí es que empieza a moverse la corriente, ¿no? Interesante eso. Porque mientras está apagado obviamente no consume corriente, pero cuando está encendido, ¡blup!, se dispara la corriente. Pero la corriente debería, o sea, obviamente aquí no es tan real el simulador, porque la corriente realmente debe comportarse que en el primer flanco de subida la corriente se debe disparar y luego debe como que caer. Porque así es el motor realmente cuando tú rompes inercia es que consume más corriente, no tiene un comportamiento así bien bonito. Pero bueno, ya hizo bastante con simularnos esto, el consumo de corriente. Entonces, Stalin, ¿ya sabes para qué es ese pin? Sí, ingeniero. Chévere, entonces yo les voy a contar qué tienen que hacer como desafío, ¿ya? estaba acá. Entonces el desafío va a ser el siguiente, a ver. Esta práctica fue sencillita, la que sigue va a ser un poquito larga, ¿saben? Estábamos revisando anteayer la práctica, está un poco larga, así que... Bueno, aquí dice con el control, a ver, controlar el giro de un motor en sentido horario y antihorario acorde a dos switch conectados en el pin 4 y 5 de nuestro Raspberry Pi.
con el modo BCM, con el pin 4 en height y 5 en low, el motor debe girar en un sentido horario, y en el pin 4 en low y 5 en high, el motor debe girar en sentido contrario. Sería más chévere que ustedes hagan como que un robot seguidor de línea, ¿sí? O sea, como que el control de un motor de un robot seguidor de línea. ¿O quieren hacer ese que está aquí? Verán, No por hay- ejemplo, yo te digo, porque antes cuando hacíamos robots seguidores de línea, era algo parecido a esto. Porque aquí tienes el motodriver y tiene 2 motores. Podrían hacer algo como esto, ¿verdad? Podrían hacer, qué sé yo, algo así, miren. Está explicando a mi hijo. A ver, entonces, por ejemplo, si tú tienes aquí el motor... Bueno, primero que nada, ustedes saben cómo es un seguidor de línea, ¿no? O sea, es un robotcito que... Obviamente aquí tiene su sensor óptico y todo eso. Tiene 2 sensores, de hecho. Tiene un sensor 1 y un sensor 2. Y ahí está la línea, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, algo así. Bueno, asumamos que este es nuestro robot. Aquí tiene una tarjeta Raspberry Pi. Algo así. Entonces él tiene 2 motores, ¿no es cierto? Tiene un motor 1 y un motor 2. Pero nosotros sabemos ya que el motor 1 y el motor 2 lo podemos controlar con los motodriver. ¿Cierto? Motor 1 y este es un motor 2. ¿Ya? Y nosotros a través de la Raspberry podemos hacer el control de esto. O sea, podemos generar un PWM1 para el motor 1. Bueno, aunque, por ejemplo, verán, eso no les he contado. Si tú quieres que tu robot gire sobre su propio eje, o sea, que él estando aquí haga este movimiento sobre su propio eje, tú le das el mismo PWM para el motor 1 y para el motor 2, cuya dirección es contraria nada más, ¿ya? Pero si tú quieres que tu robot haga una curva, tú puedes hacer que el motor 1 baje su PWM, ¿sí? El motor 1 baje el PWM al 50% y el motor 2 mantenga al 100%, por ejemplo. Ahí generas una curva. Si quieres hacer que el robot ahora haga una curva para el otro lado, haces que el motor 1 se mantenga al 100 y el motor 2 baje al 50, por ejemplo, ¿no? Si ves, puedes hacer también que vaya para atrás, como tú quieras. Por ejemplo, si quiero que vaya para adelante, ¿cómo sería entonces? Para adelante sería motor 1 y motor 2 con el mismo PWM, ¿no es cierto? Si quiero que vaya para atrás, motor 1 y motor 2 con el mismo PWM, pero con dirección para atrás. Esto puede hacer el motor, puede hacer para la derecha, para la izquierda, todo. Pero para que tengas toda esta gama de movimientos, tú tienes que decir, bueno, voy a enviarle un PWM1 para el motor 1, le voy a enviar el DIR1 del motor 1 y el DIR2. O 1.1 y 1.2 si quieres, ¿ya? Y para el motor 2 voy a generar el PWM2, voy a generar el DIR 2.1 y el DIR 2.2. ¿Ya? Ahí tú tienes ya. ¿Sí ves? Y este es el L298. Entonces, ¿cuál es la entrada? Van a ser los 2 sensores ópticos que están acá. Sensor 1 y sensor 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo típico que tienes que hacer? Por ejemplo, si los sensores, digamos que la línea pasa justo por en medio, los sensores van a detectar blanco y blanco. Digamos que blanco es 1, ¿ya? Para sensores, ¿no? Sensor. Blanco es 1 y oscuro es 0, ¿ya? Vamos a hacer eso. Entonces, cuando está la línea justo en medio, el robot seguidor de línea debe ir para adelante, ¿no? Entonces, por ejemplo, le vamos a dar, vamos a tocar hacer una tabla, ¿no es cierto? Bueno, aquí va. Sensor 1, sensor 2, PWM1, DIR 1.1, DIR 1.2, PWM2, DIR 2.1 y DIR 2.2, ¿ya? Entonces, en función de las combinaciones que tengamos aquí, vamos a darle los movimientos. Para motor 1 y para motor 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ambos son blanco y blanco, ¿no es cierto? Ok, o 1 y 1,
¿qué debemos hacer? ¿Qué creen que debe hacer el robot? ¿Debe ir para adelante, para derecha, izquierda o qué debe hacer? ¿Sí están todavía aquí? No, no lo ¿Hola? entendí, ingeniero. Ah. A ver, digamos que la línea está aquí, mira. Va para adelante, Este, ingeniero, porque los dos se están moviendo en la misma dirección. claro, digamos que este es el robot, mira, motor 1 y motor 2 y estos son los sensores, sensor 1 y sensor 2, ¿ya? Entonces, él dice, justo estoy en medio de la línea, ¿qué debo hacer? Debo ir para adelante porque la meta, ¿sí, se han visto un seguidor de línea? ¿Sí saben qué es eso? No, ingeniero. Sí. Hilo. Seguidor de líneas. Ya, este es un seguidor de líneas, verás. Bueno, es que me faltó contextualizar, ¿no? Si ves, ese es un seguidor de líneas. ¿Ya? Entonces yo lo quiero ya armado y en proto, Stalin, ¿sí? Ingeniero, ¿sabe que cuando yo entré a la universidad estaban presentando eso, pero no le funcionó a los chicos? Chus, pero ahorita lo vamos a hacer funcionar. Y me dijeron que no funcionaba porque estuvo mucho tiempo en el laboratorio o algo así. El 2005. Ya se le había acabado la pila entonces. Mira, aquí está en Proteus. Oye, qué bacán. Algo así quisiera que hicieran. Quisiera que hagan. Mira, qué bacanísimo. Bueno, pero, oye, esta se mueve, no creo. Fue mucho desafío, ingeniero. Oye, pero mira, se mueve. ¿Puedes creerlo? ¿Ves? ¿Verdad? Oye, mira. Está facilito, ¿qué creen? A ver, no, esa no es la idea. O sea, la idea es solo para tener contextualizar. Verás, entonces, vamos a hacer solo lo que van. O sea, ustedes simplemente van a hacer que el robot se mueva, se prenda, se apague y ustedes van a simular con Switch. Ustedes con Switch van a simular si toca la línea o no, ¿ya? Sí, está claro. Pueden conectarle, por ejemplo, más BSC. Ah, sería al revés, ¿no es cierto? O como quieran, mejor dicho. Bueno, ahí. Si lo conectas a tierra, significa que tú vas a activar el pull-up. Ya. Verán, entonces. Ah, ya, bueno, entonces cuando estamos ambos en blanco, porque blanco es uno, ya lo habíamos dicho, ¿no es cierto? Mira, aquí está, blanco uno. Cuando ambos son blanco, significa que la línea está en medio o también puede ser que la línea esté por acá, pero vamos a ser optimistas y vamos a asumir que la línea está en medio, ¿ya? En ese sentido, vamos a hacer que él avance lo más rápido que pueda porque no hay curva, digamos, ¿no es cierto? Entonces vamos a decirle que avance con el duty cycle del 100%, ¿ya? Hacia adelante, bueno, siempre van complementarios, ¿no? Digamos que dir 1 es para adelante y 0 acá, y aquí 100%, 1 y 0, ¿ya? Entonces hacemos que el motor vaya para adelante y el motor 2 vaya para adelante, ¿sí? Pero qué pasa si el motor ahora, o sea, encuentra una curva, digamos, el robot va a venir aquí así, va a venir algo así, y ahora si el sensor 1, mira, va a detectar la línea negra y el sensor 2 no. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer ahí? Hay dos formas. Podemos hacer un giro brusco sobre su propio eje o podemos hacer un giro medio curvo. Ya depende del que ustedes quieran hacer. ¿Cuál quieren hacer? Medio curvo. Ya, pues. Pero no siempre es tan bueno este aquí. O sea, esto sí es que tú estás seguro que la pista es curva, suave, así. Pero si tú, por ejemplo, si la pista es irregular, digamos que está así, ¡pac! Se hace algo así, como una firma. Entonces ahí sí ya no puedes. Preferible, vamos con este, ¿ya? Pero vamos a hacer que igual gire, pero despacio. O sea, podemos hacer que gire, también podemos hacer esto, verán. El giro puede hacerse deteniendo el motor 1 y avanzando con este motor, o podemos hacer que retroceda con un 50% aquí para que no sea tan brusco y acá continúe con 100, ¿les parece? Hagamos eso mejor, ¿ya? O sea, va a ser no es tanto sobre su propio eje, pero es más o menos por ahí.
Ya, vamos a hacer eso. Entonces, haremos que el motor 1 se vaya para atrás un poquitín y el motor 2 siga para adelante con 100, ¿ya? Entonces, eso es aquí. Entonces aquí estamos en sensor 1 que detecta la línea y el sensor 2 no. Entonces el motor 1, este es motor 1, todo esto es motor 1. Todo esto es motor 2. Entonces motor 1 va a seguir, motor 1 va a ir al 50% ahora, pero para hacia atrás, ¿no? Y el motor 2 va a seguir hacia adelante con el 100. Hacia adelante, ¿ya? Y el resto es complementario, o sea, el resto es lo mismo pero al revés, ¿no? Entonces acá si detecta perdón, si no detecta y acá si detecta línea, también depende de la lógica, cómo quieren ver ustedes. Si quieren que detectar línea es a 1, le cambiamos. ¿Quieren que le cambie o lo dejamos ahí nomás? ¿Quieren cambiarlo? Ingeniero, ¿eso sería con condicionales en el código? Sí, sobre todo para que cuando ustedes traten de refrescar esto, si pongámoslo al revés. Si no detecta línea 0, si detecta línea 1, ¿ya? Entonces aquí no detectan Sí. línea ninguno. Perdón, aquí era 0. Acá es 0, 0, no detecta línea. Aquí sensor 1 detecta línea. Y detecta línea. Y el de acá no detecta línea. Si hagámoslo mejor para que... Ya, y luego, en el caso 2 es cuando, el otro caso es cuando el sensor 1 no detecta línea y el sensor 2 sí. O sea, sería, digamos, algo como que venga para acá ahora. Digamos que él ya finalmente se incorpora, digamos que estaba por aquí avanzando y ahora detecta otra curva, o sea, acá detecta otra curva. Entonces acá está el sensor 2 y este es el sensor 1. ¿Sí ven? Entonces aquí nuevamente los motorcitos que tienen que hacer. Este es motor 1 y este es el motor 2. En este caso, por ejemplo, le vamos a hacer que el de aquí siga con 100 y el de aquí retroceda con 50. Entonces, el motor 1 ahora va para adelante con 100 y el motor 2 con 50 retrocede. ¿Ya? Y el último caso, bueno, por ejemplo, depende de la competencia. Muchas veces en las competencias te ponen como, al final te ponen así como que una línea doble, ¿no es cierto? De tal manera que tu robot cuando llegue aquí detecta ambos 0 y 0, ¿no es cierto? Pero si es que tu pista tiene algo como esto, te puedes confundir. Entonces, ya depende de ustedes. Por ejemplo, si ustedes dicen, no sabe qué, profe, por ejemplo, aquí en el cruce el robot debe seguir, ¿no es cierto? Entonces le vamos a hacer que siga nomás, pero podemos hacer que siga con cautela. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Pues le bajamos apenitas al 70% la velocidad, pero hacemos que siga. ¿Ya? Ya. Entonces ese sería el desafío. Si quieren o si no, pueden hacer el que está acá, pero si te gusta la robótica y te quedaste con la pica, como dice Stalin desde el primer día de que vino la U, hagan el de acá para ya así mismo para que puedan tenerlo. ¿Ya? Porque ya tenemos todo. Ingeniero, Dime. ingeniero, una consulta pequeña con respecto a la práctica 8 que tuvimos. La verificación de datos para el sensor, para ver en qué estado está entre los rangos que nos dieron del desafío, ¿en qué parte entraría, o sea, la condición de cada rango? O sea, esa parte no me cabe aún. ¿De qué hablas? No entiendo de qué estás hablando. De la práctica 8, no sé si me puede ayudar con esa duda. Es de la 8, del desafío de la 8. Ya. Ok. ¿Qué dice? Anotaciones, práctica. Ya, eran los rangos de temperatura. Es que nosotros hicimos la conexión con un sensor de temperatura, ¿verdad? Este de aquí. Sí, Este o sea, sensor ya se lo conectaba. conecté y todo. Ya, entonces tú tienes que preguntar la temperatura. Si la temperatura, obviamente tú lo vas a generar a mano, no vas a esperar que solito cambie, tú que le vas aplastando, ¿ya? Entonces mira, Sí. si ese valor de temperatura es menor o igual a menos 20, deberás mostrar en la LCD por medio de, la LCD está conectada por I2C, ¿sí?
Entonces en la LCD muestras el mensaje helado. Si la temperatura es mayor a menos 20 y menor o igual a 20, dices frío. Y así nada más. Aquí tienes que usar Ya, ambos. pero sí, o sea, en el código que nos dio del I2C implementó el código del SPI, creo que era el del sensor de temperatura. O Correcto. sea, ya, pero ¿en qué parte del I2C le valido ese dato? ¿O es en el main, en el cuerpo? Puedes hacerlo en el main. Claro, o antes de Mm, enviarlo a porque la LCD ya tiene sus propias funciones. A ver, ese era I2. sí, Ajá, mira, aquí está sí, el. porque la del LCD, Mira, ajá, aquí el está, mira. LCD era del I2C. Ya. Aquí está, mira, LCD Message. Aquí en el main tú puedes poner la validación. ¿Sí ves? Aquí en el while Sí, tú sí. pones if y pones LCD Message y pones helado, frío, caliente. Sí, Y, eso era lo que ajá, necesitaba. y mira que aquí Ya. está el SPI, perdón un ratito. El SPI está acá. El SPI también creo que desde el main se lo llama, ¿sabes? Mira, aquí está. Sí, No, aquí no estás. Creo que está en Words. No, tampoco. Creo que está en funciones. En funciones estaba. Ajá, mira. Entonces, esto si quieres lo haces aquí o lo pasas al main y le pones enviar UART int. ¿Sí? Enviar UART int. Y tú dices el slave 1. Enviar UART 1. Pero por default me parece que esto cogía e imprimía por puerto serial, ¿no? CPI sí. main. Mm, ¿Dónde estás? SPI main, SPI-C. Ajá, mira, sensor init, lo activa, le transmite el 80, ¿te acuerdas que era para... Ah, pero este era solo para inicializarlo. Y luego se lo apaga, pero el que tenemos que llamar es el read temp. Este de aquí tenemos que llamar. Creo que ese estaba acá. Ah, Mira, aquí está, ajá, mira. sí, llamamos la función, lo ponemos en una variable y de ahí comparamos, ¿verdad? Claro, entonces tú mandas a llamar a read temp. Creo que estaba aquí o estaba más abajo aquí. Si era el begin, pero aquí andaba. Is ready. No, este no era. ¿Dónde estabas? Funciones. Payment. Acá solo está esto. Enviar words. Aquí está, mira. Aquí está, mira, mira. Mira, aquí dice funciones. Y aquí dice, mira, sprintf rec1 mode de read temp. Por ejemplo, aquí mismo tú puedes hacer que lea la temperatura y lo guardas en una variable. Haces la Ah, sí, validación sí. o si quieres esto lo pasas al main. Llamas a read temp que ya está configurado SPI. Ajá, ¿Sí? pero ¿cuál es la variable que devuelve? Ese devuelve, no devuelve No, nada, ese. read temp ya te bota. Mira, aquí está Stalin lo que te decía. Mira, sprintf mod d. Si quieres imprimir decimales, pones mod f con floats. Este es mod d decimal. Tú tienes que llamar solo read temp y aquí le mandas SL que es 1. Mira, aquí está. SL le envía 1 aquí, mira, ¿sí ves? Entonces simplemente envías eso y guardas una variable y luego le pones LS message y ya está. O sea, Pero pongo una variable, es que mira, pongo una variable y pongo igual claro, a readtem ese uno que puso y ya me devuelve el valor de la temperatura. correcto. Y luego pregunta si ese valor es menor a menos tanto, es LSD message tal valor. Caso Ah, contrario. sí, sí. Ya, lo de la variable es lo que me tenía. Ya, eso, ingeniero, muchas gracias. Ya, chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Entonces está claro el desafío, ¿no? Stalin, que tú pediste este desafío. ¿Está claro? Ya se fue. Stalin. Bueno, así quedamos entonces, ¿no? Nos vemos en la siguiente práctica. Recuerden que la práctica siguiente ha sido un poquito más extensa, así que nos vemos temprano, ¿ya?